Bienvenidos alumnos del primer año, bienvenidos profesores y bienvenida directora a esta octava jornada de instrumentación quirúrgica brindada por los alumnos de segundo año del ciclo lectivo 2020. El tema que nos tocó disertar es primeros auxilios. Existe una gran variedad de factores que atentan contra la salud y el bienestar individual y colectivo. Cuando el organismo se ve afectado por una causa interna, un paro cardíaco, o una causa externa, atragantamiento, pueden comprometer la integridad física o incluso ocasionar la muerte. Se pueden implementar medidas de prevención y maniobras efectivas para poder evitarlo. Por eso es de vital importancia que la comunidad se instruya en el socorro y atención inicial básica de las víctimas hasta la llegada del equipo de salud y conozca las técnicas básicas de asistencia y reanimación que ofrece la capacitación en primeros auxilios. El objetivo ideal es lograr mantener la seguridad en todas las etapas de atención en caso de incidentes, evitando que quien presta la asistencia se convierta en una víctima más por desconocimiento. Este material brindará las herramientas básicas para realizar primeros auxilios. A continuación, van a disertar soporte de vida básico los alumnos Alzogaray Candela, Vega Hernán y Flores Ezequiel. Bien, el soporte de vida básico. Entendemos de soporte de vida básico que son los cuidados inmediatos, adecuados y profesionales presentados a las personas accidentadas o con enfermedades antes de ser atendidas en un centro asistencial. Los objetivos son conservar la vida, evitar complicaciones físicas y psicológicas, ayudar a la recuperación y asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial. El primer respondiente. ¿Quién es? El primer respondiente es quien presta los primeros cuidados a un accidentado o enfermo repentino en el lugar de los hechos, es decir, la vía pública, a la llegada del personal especializado. Bien, el primer respondiente debe permanecer tranquilo en el momento de la urgencia, mantener la calma y actuar rápido y prudentemente. También tiene que estar capacitado para iniciar acciones básicas que propendan al mantenimiento de la vida hasta que llegue el apoyo especializado. Lo que debe hacer el primer respondiente siempre es conservar la calma, controlar la situación, la seguridad de la escena, llamar al 107 o al 911 y dar información precisa. Bien, ¿qué se entiende por información precisa? Bien, lo que le van a pedir es el lugar donde ocurren los hechos, el punto y dirección de referencia, su nombre completo, el número de teléfono desde el que está llamando o otro, y también dar una descripción, como el número de personas afectadas, tipo de incidentes, si hay una persona capacitada para ayudar. También hora en que se presentó el incidente y tratar de no ocupar el teléfono durante los próximos minutos. Si tenemos algún conocimiento, aplicarlo. Y siempre ser el último en colgar. Bien, lo que tenemos que hacer es la evaluación de la escena. Y tenemos que tener en cuenta que antes de ingresar al lugar, el primer respondiente siempre debe saber evaluar los riesgos y tomar las debidas precauciones. La apariencia de la escena se obtiene observando, escuchando y catalogando la mayor cantidad de información posible del ambiente. También hay que proporcionar a menudo datos sobre el mecanismo de lesiones, la situación previa al episodio y el grado general de seguridad. La seguridad es la consideración principal al aproximarse a una escena. Se debe evaluar todos los posibles factores que ponen en peligro la vida del rescatador y del paciente. Usted no debe convertirse en una víctima más, eso siempre hay que tener en cuenta. En una situación de peligro, debe trasladar al paciente a una zona segura antes de comenzar la evaluación y el tratamiento.
Bien, las amenazas que pueden llegar a ocurrir en un accidente puede ser en tránsito vehicular. Hay que tener en cuenta si hay fuego cerca, cables con corriente, armas o circunstancias ambientales. En la escena tenemos que tener en cuenta el número de vehículos, fuerzas que actuaron sobre los lesionados, tipo y el grado de daño de cada vehículo. Ante todo esto, se debe apreciar y preguntarse qué ocurrió realmente, cuál es el mecanismo lesionario y las fuerzas de energía que han provocado las lesiones, cuántas personas están involucradas y de qué edad, porque pueden haber niños, qué tipo de recursos son necesarios y si existió o existe un problema de salud causante del traumatismo. Gracias. Bueno, continuamos con la evaluación del paciente, la cual están los objetivos, que ellos son, primero que nada, identificar las patologías o lesiones que ponen en peligro la vida del paciente y después evaluar al paciente en forma integral para realizar un manejo adecuado. Tenemos la evaluación primaria y la evaluación general, que es el primer contacto que se genera con el paciente. Después se debe identificar las condiciones que ponen en peligro su vida. Después contribuir a lo que es la ACV de la reanimación y se debe determinar si la víctima está inconsciente o consciente. Primero que nada se empezaría por el pulso, que se debería tomar uniendo los dos dedos índice y medio y no presionar en exceso, es decir, con fuerza. Algunos de estos sitios son el carotidio, que es en el cuello, el radial, que es en el brazo, cerca de la mano, el pedial, que es en el pie, el radial es en el pliegue del codo, el humeral, y el femoral en la ingle. Las normas generales para prestar soporte de vida básico son ante un accidente que requiera primeros auxilios, como primer respondiente debemos conocer las normas, las cuales son actuar con seguridad, debemos conservar la tranquilidad, activar el sistema de asistencia médica, inspeccionar el lugar del accidente, efectuar una revisión de la víctima y una identificación completa de la víctima. La evaluación secundaria, esto sería de los controles de los signos vitales, sería a través de las señas o reacciones que presenta el ser humano, relevando las funciones de vida básica del organismo. Los signos vitales se denomina signos vitales a las señales o reacciones que puedan producir el ser humano con vida, que releva las funciones básicas del organismo. Los signos vitales son el pulso, respiración, temperatura corporal, tensión arterial y nivel de conciencia. Al prestar primeros auxilios, es importante valorar el funcionamiento del organismo y detectar las alteraciones que se presentan durante el accidente. Tenemos la respiración. La respiración es el intercambio gaseoso entre el oxígeno proveniente de la atmósfera con el medio ambiente. Tenemos dos fases, la inhalación y la exhalación. La primera fase de la inhalación se ingiere oxígeno a los pulmones a través de la proveniente de la atmósfera, y en la segunda fase tenemos la exhalación, que es donde se elimina el dióxido de carbono. Las cifras normales de las respiraciones son en niños de meses de 30 a 40 respiraciones por minuto, en niños de hasta 6 años de 24 a 30 respiraciones por minuto y en adultos de 16 a 20 respiraciones por minuto.
Tenemos los niveles de conciencia, que son la A, la B, la D y la I. La A es la apertura ocular, la B la respuesta verbal, la D la respuesta al dolor y la I inconsciente. Tenemos la tensión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos arteriales. Los valores normales en los niños, la máxima es de 90 y la mínima de 60 milímetros de mercurio. Y en adultos, la máxima es de 120 y la mínima de 80 milímetros de mercurio. Pulso es la expansión rítmica de una arteria producida por el paso de la sangre bombeada por el corazón. El pulso se controla para determinar el funcionamiento del corazón. El pulso sufre modificaciones cuando el volumen de sangre bombeada por el corazón disminuye o cuando hay cambios en la elasticidad de las arterias. Tomar el pulso es un método rápido y sencillo para valorar el estado de un lesionado. El pulso normal varía de acuerdo a diferentes factores, siendo el más importante la edad. Niño de meses tiene de 120 a 140 pulsaciones por minuto. Un niño tiene 80 a 100 pulsaciones por minuto y un adulto de 72 a 80 pulsaciones por minuto. Sitio. El pulso se puede tomar en cualquier arteria superficial que pueda comprimirse contra el hueso. En la sien, el temporal, en el cuello, el pulso carotidio, en la parte interna del brazo, el pulso humeral, en la muñeca radial, en la muñeca, el pulso radial, en la parte interna del pliegue del codo, el pulso cubital, en la ingle, el pulso femoral, en el torso del pie, el pulso pedio, y en la tetilla izquierda del bebé, en bebés, el pulso apical sería. En primer auxilio, se toma el pulso carotidio porque es más fácil la localización, es una arteria de gran calibre, está cerca del corazón y es el último que se pierde. Temperatura es el equilibrio entre el calor producido como el resultado de la oxidación de alimentos y el calor perdido por transpiración, respiración, conducción y excreción. Hipotermia es la disminución de temperatura por debajo de los valores normales. Febrícula es cuando tenemos la temperatura, es cuando la temperatura es mayor de 36 grados. Una temperatura por encima de 37,8 grados se le denomina fiebre. La temperatura normal es de 36 grados. Y hipertermia es un aumento de la temperatura por encima de los valores normales. En un principio, el concepto que es la interrupción repentina y simultánea de la respiración y el funcionamiento del corazón debido a la relación que existe entre el sistema respiratorio y circulatorio. Entonces, en primeros auxilios es muy importante determinar si se presenta un paro respiratorio o un paro cardiorrespiratorio para realizar las maniobras de resucitación adecuadas. Entonces, ¿cómo se reconoce un ataque cardíaco? Es simplemente una presión incómoda en el pecho, de opresión o de dolor. ¿Y dónde se puede ubicar? Es siempre en el centro del pecho, detrás del esternón, que puede irradiarse o iniciarse en otro lugar también. El tiempo que dura habitualmente tiene una duración de pocos minutos y puede ir y volver. Bueno, y aprovechamos también para hablar sobre lo que es la prevención del paro cardiorrespiratorio. Podemos decir que no se puede dar ni dejar que los niños jueguen con objetos pequeños que puedan tragarse,
no permitir que los niños jueguen cuando estén comiendo, masticar bien las comidas antes de ser digeridas, no fumar, evitar el sedentarismo, llevar los problemas calmados, siempre con tranquilidad y normalidad, y hay que reconocer las manifestaciones del paro cardíaco. Las causas son muy importantes, por ejemplo, el ataque cardíaco, la fibrilación auricular, la sobredosis de droga, el ahogamiento, traumatismo de cráneo, perdón, electrocución, las hemorragias severas, accidente de cerebro vascular, paro respiratorio, asfixia, reacciones alérgicas, intoxicación. Y bueno, las manifestaciones que se generan del paro respiratorio es la inconsciencia, la ausencia de la respiración y ausencia del pulso, que es muy importante. Bueno, yo voy a exponer lo que es RCP, reanimación cardiopulmonar. Podemos decir que cuando se produce un incidente o una emergencia, el primer socorro es prestado por las personas que se encuentran ocasionalmente en el lugar, los testigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo, que en general no poseen conocimientos específicos y carecen de entrenamiento para atender lesiones potencialmente letales. Ejemplo, paro cardíaco. Por esto es de vital importancia que la comunidad se intruya en el socorro y atención inicial básica de las víctimas hasta la llegada del equipo de salud y conozca las técnicas básicas de asistencia inicial y reanimación que ofrecen la capacitación en primeros auxilios. Como procedimiento inicial, podemos decir que al encontrar una persona inconsciente, usted debe seguir de inmediato los siguientes pasos. Primero y principal, mantener la calma, cuide que el escenario sea seguro, ya sea de cables pelados, vehículos circulando, etc. Lo que ya mi compañera les explicó. Controlar la respiración, ya sea por una obstrucción, vómitos o por objetos. Y controlar el pulso carotidio, en los lugares que ya nos explicó mi compañero. Si no palpamos pulso, debemos iniciar RCP. Debemos prestar atención al escenario en el cual se encuentra la víctima, pudiendo analizar rápidamente lo que sucedió. Si la persona tiene politraumatismos visibles, no es factible movilizar a la víctima, a menos que se tenga el conocimiento necesario y tener en cuenta que una movilización inadecuada puede aumentar el riesgo de vida. En caso de que sea posible movilizar a la persona, debemos buscar un lugar seguro, prestando mucha atención al movimiento en su cabeza y cervical o cuello, ya que debe ser con el mínimo posible de movimiento. En el caso de que la víctima puede estar boca abajo, antes de realizar la evaluación general del paciente debemos posicionarla boca arriba para evaluarlo y comprobar si necesita atención. Como principal, debemos buscar restaurar la respiración. Si la víctima no respira, el auxiliador debe seguir los siguientes pasos. Confirme que la víctima está acostada sobre la espalda y abra las vías respiratorias extendiendo la cabeza hacia atrás, como vemos en la imagen. Luego de este procedimiento, dirija la atención al tórax y observe si se eleva ligeramente o acerque su mejilla a la boca del paciente y sentirá el aire caliente, el cual corresponde a la respiración. Si se restablece la respiración y tiene pulso, mantenga las vías aéreas despejadas y observe permanentemente la respiración del paciente. Bueno, como principal, antes de iniciar el RCP tenemos que llamar a la línea de emergencia 107 en nuestro caso y comunicarle el estado del paciente. Tenemos que tener siempre a mano el número. Como principal debemos controlar la conciencia y el pulso. La conciencia lo podemos controlar tomándolo de los hombros a esta persona si es posible y preguntarle fuerte y claro si nos escucha y si podemos ayudarle. En caso de no tener respuesta a esto y la víctima no tiene pulso ni respiración, debemos comenzar las maniobras de reanimación, RCP.
La reanimación cardiopulmonar. Cuando el corazón no funciona normalmente, la sangre no circula, se disminuye el suministro de oxígeno a todas las células del cuerpo. Esto ocurre frecuentemente durante un ataque cardíaco o un paro cardiorrespiratorio. Si la persona no tiene pulso, es necesario reiniciar la circulación por medio de la compresión sobre el pecho, practicando reanimación cardiopulmonar, la cual tiene dos propósitos principales. Mantener los pulmones llenos de oxígeno cuando la respiración se ha detenido. Mantener la sangre circulando, llevando oxígeno al cerebro, al corazón y a las otras partes nobles del cuerpo. El primer paso de RCP. Acérquese a la persona ubicándose a un lado de la persona lo más cómodo posible, con ambas rodillas en el piso y piernas separadas, buscando un equilibrio a la hora de hacer las compresiones. Localice la línea media mamilar y el esternón. Localice el punto donde se encuentran estas dos estructuras. Como vemos en la imagen, es a la altura de las tetillas, nos dirigimos en el centro, sobre el esternón. Coloque el talón de la mano y luego la otra mano encima. Entrelace los dedos que no apoyen sobre las costillas para evitar dañarlas. Más bien debemos apoyarla en el extremo inferior del esternón. Si tenemos un desfibrilador, debemos usarlo. Hay que adoptar una postura erguida, los hombros deben estar alineados y realizar la compresión cargando el peso del cuerpo sobre los brazos rectos de manera que el esternón baje de 5 a 6 centímetros. Es muy importante mantener los hombros rectos, no se deben doblar en ningún momento. Realice 30 compresiones ininterrumpidas con una pausa mínima para controlar vías respiratorias. Repita 5 ciclos a un ritmo de entre 100 y 120 compresiones por minuto. También es importante recalcar que hay otra opción, que es realizar 30 compresiones por 2 respiraciones boca a boca. Esta última ya no se utiliza oficialmente, pues se consideró poco efectiva si la respiración no son realizadas correctamente, ya que al insuflar debemos proporcionar oxígeno y no dióxido de carbono. Bueno, reevalúe si no hay respuesta y debe continuar con las mismas hasta que llegue la ayuda profesional. En caso de contar con un DEA, un desfibrilador externo automático, debemos usarlo. El DEA es un dispositivo electrónico portátil que diagnostica y puede ayudar a restablecer el ritmo cardíaco cuando una persona sufre un paro cardíaco, emitiendo un impulso de corriente al corazón. Los pasos a seguir para colocar un DEA son: mientras alguien hace RCP, otro prepara el DEA, encenderlo y seguir las instrucciones. Si indica que hay que realizar una descarga, primero asegúrate de que nadie esté tocando a la víctima. Si vos manejas el DEA, debes alertarlo en voz alta al resto de las personas. Pulse luego el botón de descarga y siga las instrucciones del dispositivo hasta que llegue la ayuda médica o la víctima se recupere. Si durante el procedimiento la víctima se recupera el pulso y la respiración, colocarla en posición lateral de seguridad, que permanezca y hay que permanecer atentos a los signos vitales. Si posee un DEA, un desfibrilador externo automático, debe seguir conectado al paciente, aunque ya se haya recuperado esta persona. La posición lateral de seguridad es poner el brazo más próximo al socorrista en ángulo recto con el cuerpo, el codo doblado con las palmas de las manos hacia arriba, como vemos en la imagen número 1. Segundo, traer el brazo alejado del socorrista cruzando el tórax y apoyar el dorso de la mano contra la mejilla del lado contrario de la víctima, como vemos en la imagen 2. Número 3, con la otra mano agarrar la pierna más alejada justo por encima de la rodilla y levantarla, manteniendo el pie apoyado en el suelo y girar el cuerpo hasta que quede de lado. Colocar el dorso de la mano del lado externo bajo la mejilla. Y tenemos que prestar atención que no se vuelvan a obstruir las vías aéreas, ni que tampoco vuelva a una posición boca arriba, siempre de costado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la maniobra de Heimlich.
que es una de las técnicas de primeros auxilios que salvan vidas en pocos segundos. Como habíamos dicho, es una técnica que, bueno, por medio de las compresiones en el abdomen, específicamente debajo de la caja torácica y el ombligo, se generan las compresiones para poder, de esta manera, expulsar el objeto obstruido en las vías respiratorias. Entonces, este tipo de técnica ayuda a que la persona pueda expulsar espontáneamente el objeto de las vías respiratorias. Y bueno, el atragantamiento va a producir asfixia. Esto significa que el oxígeno no puede llegar hacia los pulmones y al cerebro. Entonces, la falta de oxigenación va a producir durante más de 4 minutos daño cerebral o la muerte. Entonces, es esencial que nosotros tengamos un conocimiento básico de cómo implementar esta maniobra. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Si es que la persona que está sufriendo el atragantamiento puede toser, puede hablar, entonces lo que no hay que hacer es realizar la maniobra de Heimlich, ¿sí? Porque si la persona está tosiendo o puede hablar, espontáneamente puede tratar de desalojar el objeto obstruido por sí sola, ¿sí? Entonces no debemos realizar la maniobra de Heimlich, ya que podría producir daños en las costillas o en el intestino. ¿Cómo debemos realizar este tipo de maniobras? Es sencillo. Entonces, primero, por sobre todas las cosas, vamos a llamar a emergencias al SAME 107. Vamos a colocarnos detrás de la persona que se está ahogando. La vamos a abrazar en la parte de la cintura aproximadamente, como había explicado anteriormente, debajo de la caja torácica y el ombligo. Vamos a generar con una de las manos el puño y con la otra mano que quede libre vamos a envolver este puño, lo vamos a sentar debajo de la caja torácica y vamos a empezar a generar las compresiones que son hacia adentro y hacia arriba. Son generalmente compresiones secas de 6 a 10 veces, ¿sí? Generalmente estas repeticiones se las lleva a cabo hasta que llegue el personal de emergencia y pueda evaluar al paciente. Y bueno, a continuación, si es que nos encontramos solos, pásame por favor la diapositiva. Si es que nos encontramos solos, por ejemplo, acá en el Power, podemos ver la imagen, la primera imagen, donde nosotros mismos podemos realizar este tipo de maniobra. Vamos a colocar debajo del diafragma, nos apoyamos sobre algún respaldo de una silla o de la mesa o de alguna baranda, y con el mismo peso de nuestro cuerpo vamos a generar las compresiones para poder ayudarnos nosotros mismos a poder expulsar el objeto obstruido hasta que llegue el apoyo vital, ¿sí? En el caso de los bebés, se los coloca, generalmente no se puede generar este tipo de compresiones. Entonces lo que hacemos es poner boca abajo al bebé en el antebrazo, y con la mano que queda libre vamos a generar 5 golpes en la espalda para ayudarlo a que pueda expulsar el objeto. Una vez que generamos las 5 compresiones en la espaldita, lo damos vuelta, y si tenemos visibilidad del objeto obstruido en las vías respiratorias, podemos colocar 2 dedos en forma de gancho
para poder ayudar a extraer el objeto de la boca del bebé, ¿sí? En el caso de los niños, generalmente se genera la misma maniobra que un adulto. Lo único que cambiaría es que nosotros nos vamos a arrodillar detrás del niño y vamos a generar las mismas compresiones. Colocando, bueno, como habíamos explicado al principio, lo abrazamos en la cintura, colocamos un puño con una mano y con la otra mano libre vamos a rodear la otra mano y a generar las compresiones hacia adentro y hacia arriba, secas. Todas las compresiones son secas hasta que el niño pueda expulsar el objeto obstruido. Y eso sería todo. Muchas gracias. Como conclusión de este tema, en la octava jornada de instrumentación quirúrgica, podemos decir que las maniobras de reanimación cardiopulmonar han demostrado su eficacia a lo largo de los años y son responsables del descenso de fallecimientos por paradas respiratorias. Gracias a los aparatos desfibriladores semiautomáticos podemos actuar antes de 5 minutos, algo esencial no solo para salvar la vida del paciente, sino también para acelerar la recuperación y prevenir las secuelas que pueden dejar estos ataques, sobre todo las neurológicas, ya que si no se realiza RCP extrahospitalario, la expectativa de vida cae un 7% por minuto. Poder llevar a cabo un RCP efectivo y rápido triplica la tasa de sobrevivir a un paro cardíaco o cardiorrespiratorio. Muchas gracias a todos por participar y espero que les haya gustado y que el día de mañana puedan ayudar con estos conocimientos básicos de primeros auxilios.